siempre sonriente. Dios de nuestros corazones, Dios de nuestra realización, creador de todas las cosas vivientes en todas partes y Padre del género humano, suplicamos tu presencia aquí y ahora. Llena nuestras mentes con tu divino esplendor y carga este templo con vibraciones de poder cósmico, para que podamos sentir y comprender la grandeza de tu sabiduría y tener una manifestación de tus leyes para la mayor gloria de tu reino y el desenvolvimiento de la conciencia inmortal de Adán el Hombre. Que así sea. Por el poder del Cristo, nuestro Señor, que nos rodeamos del círculo de su sagrada protección, donde ningún mal puede penetrar. Gracias. En la clase hicimos una meditación sobre esta clave. Esta clave es como ya sabéis, una de las claves del tarot, y básicamente todo el estudio de este curso del arte de saber morir es un estudio de lo que tenemos aquí representado. Es decir, nos hemos centrado en una clave del tarot y la estamos desarrollando y desarrollando y desarrollando. Eso a través de cuánto llevamos, 7 o 8 meses o los que sean, y de los próximos, ¿cuántos estaremos? 39 años, 38, bueno, el tiempo que nos quede de este arte de saber morir. Cuando en la clase anterior hicimos la meditación, de hecho, estuvimos efectuando lo que podríamos llamar el factor más importante para nuestra capacidad de saber morir sabiamente, porque el proceso que implica todo esto de enfrentar el final de nuestros días desde una perspectiva completamente iluminada y que se transforme esa experiencia en algo que hasta ahora ha sido prácticamente incomprensible para nosotros, no depende solamente de unas lecciones teóricas. La teoría es necesaria. Nosotros tenemos que saber que estamos formados por diferentes cuerpos, que tal como el diagrama del árbol de la vida nos lo indica, hay diferentes niveles, que estamos formados por una parte divina, un nivel que llamamos espiritual, del yo superior, una personalidad, finalmente todo expresándose a través de un cuerpo físico. Tenemos que saber que estamos formados así. También tenemos que conocer que cuando un individuo fallece, pues hay una gradual retirada de la conciencia de los diferentes planos y se van dejando, primero el cuerpo físico, luego en los planos internos ocurre algo con el nivel emocional, que es como una muerte, luego en el nivel mental, que también es como una muerte, finalmente nos retiramos al nivel esencial, inmortal, divino de nuestro ser, y allí algo ocurre que también lo estudiaremos, y de nuevo empezamos a descender en un proceso involutivo para finalmente aparecer de nuevo sobre la faz de la Tierra para seguir una serie de ciclos de desenvolvimiento de conciencia. Esos ciclos o reencarnaciones de desenvolvimiento de conciencia tienen la finalidad de llevar a cada uno de nosotros hasta las alturas de ser que demuestran o que han mostrado los grandes individuos. Hemos de llegar a la altura de los maestros espirituales. Jesús el Cristo dijo que hasta que el último de nosotros no estuviera a su altura y más, que Él estaría ayudando. Para lo que me necesitéis, dijo. Así que, bueno, lo dijo en arameo y no sonaría así, pero más o menos dijo eso. Eso lo han dicho todos los grandes maestros y es una gran, como si dijéramos, un gran bálsamo para nuestra conciencia saber que vamos a reencarnar una y otra vez, que somos inmortales y que nuestro fin es la expresión de la divinidad. Que podemos tardar más o menos, que podemos ser muy ignorantes y que podemos hacer muchos errores en la expresión de nuestra vida, pero finalmente
en una larga etapa de vidas cada vez más inteligentes, finalmente más sabias, pues llegaremos a desenvolver un grado de espiritualidad y finalmente un grado de divinidad, y que todo el género humano está abocado hacia eso. Dentro de ese proceso de expresión de espiritualidad en grado creciente, estos conceptos relacionados con la muerte adquieren una extrema importancia. Nosotros, desde la perspectiva de que quizás no estamos completamente autocomprometidos en desenvolver espiritualidad, o quizás la palabra espiritualidad todavía está alejada de nuestra conciencia y no tenemos prisa, y ya vendrá esto cuando nuestra propia madurez nos lo requiera, a lo mejor dentro de muchas vidas. Aún dentro de esa condición, nosotros nos interesamos, y la prueba es que estáis aquí, nos interesamos en afrontar la experiencia de nuestra muerte desde la mejor manera posible. Pero estos estudios son estudios que están automáticamente, son intrínsecos a un desenvolvimiento espiritual. Los estamos mirando como desde fuera, pero a la corta, a la larga, como queráis, en la medida en la que nosotros estamos observando y estudiando esto, estamos impregnándonos de esencia de actuación espiritual, de orientación espiritual. Cuando decimos espiritual, me acuerdo, no diré de qué reencarnación, pero de que cuando era pequeño, lo cual podía ser podía ser hace 30 o 40 años, cuando era pequeñito, o 50 o 60, pequeñito, que cuando decían espiritual, hacía algo así y no entendía muy bien qué podía ser eso de expresión de espiritualidad. Hay muchos sinónimos y muchas personas dicen la iluminación, pero la pregunta es la misma. Ser espiritual, vale, no sé muy bien lo que es, y tú me dices que es ser iluminado, que como una bombilla aquí o un traje de luces. ¿Qué es eso de ser iluminado? Y otro dice, y ser sabio. Vale, sabio, ¿qué es? Tener muchas carreras. ¿Qué significa eso de sabio? Un maestro de sabiduría, ostras, tampoco. O sea, ¿cómo podemos nosotros evaluar por dónde se acerca la espiritualidad a nuestra vida? Tenemos que saberla detectar en cosas que sean muy cercanas y que nosotros las podamos experimentar a corto plazo, no a medio o largo plazo, porque entonces perderemos de vista. Y esto está muy relacionado con lo que estamos estudiando sobre la muerte, y tiene que ver con conceptos tales como aprender a vivir una vida de rectas relaciones humanas. Este sería uno de los primeros pasos de expresión de espiritualidad. Una expresión de espiritualidad quiere decir que el individuo tiene interés por vivir su vida rectamente. Entonces, ¿qué quiere decir recto? Rectas relaciones humanas. Ser y empleo de nuevo el recto, correcto con los demás. Y cuando decimos correcto con mi familia, y fijaros lo que puede llegar a implicar eso, con mis compromisos matrimoniales, y fijaros lo que puede llegar a implicar eso, correcto con los animales que están bajo mi cuidado, correcto, o sea, no voy a ser cruel, eso no entra dentro del concepto de corrección, correcto con el entorno de la naturaleza que me envuelve, correcto en la sociedad en la que me desenvuelvo, en los cargos públicos que ahora está tan ebulleciente, que está en una efervescencia magnífica, por un lado magnífica, por otro lado terrible. Esas rectas relaciones humanas tienen que nacer en nosotros como un impulso interno, algo de decir, es que quiero vivir así, quiero que pase lo que pase, tener una paz de espíritu en mi interior porque estoy haciendo las cosas rectas. Y cuando uno dice las cosas rectas, automáticamente tiene que saber asociar que quiere vivir una vida de satisfacción, o sea, una vida que le dé satisfacción, pero no satisfacción con un sustrato de
de rencor, de resentimiento, de miedo, de envidia, de celos. Así que con la naturaleza limpia, una vida de creatividad, de belleza, una vida que cuando uno la vive dice que la está viviendo en plenitud, que siente que la está viviendo en plenitud, una vida que toque los conceptos de salud, de eficiencia con el cuerpo físico, con la mente, con los sentidos, una vida que lleve las emociones hacia altos grados, que se aleje de expresiones ponzoñosas que hacen daño a los demás, porque ya hemos dicho, rectas relaciones humanas, de emociones que nos hagan daño a nosotros, aunque los demás no estén presentes, pero que nosotros sabemos que ese rencor que tengo de lo que me hizo aquel o aquella hace 10 años, ese rencor, o el rencor que guardo hacia mis padres, o mi padre o mi madre, que ya murieron, pero lo que me hicieron sufrir, todos esos agravios, todas esas emociones no están dentro de la rectitud y del espíritu y del ánimo, que diríamos, de estar en paz. Así que hemos de aprender a desenvolver altas emociones, las emociones que sabemos usar y que se mantenga nuestra conciencia allí, e ir eliminando todos esos lastres que nos hacen arrastrar en lo más miserable de la vida. Una vida que nosotros podamos decir que nuestra vida es rica, que nuestra vida es próspera. Y cuando decimos que es rica y que es próspera, que sepamos expandir estas palabras más allá del simple cantidad de dinero que llevamos en el bolsillo. Hay individuos que tienen muchos millones en no sé qué cuentas, y os aseguro que si les preguntáis si tienen una vida rica, diría rica de experiencias horribles, porque están envueltos de una angustia, de una miseria, de una preocupación, y que no se puede decir que su vida sea rica. Nosotros, buscando la espiritualidad, hemos de sabernos acercar a través de esos conceptos. Esos conceptos son nuestros primeros terrenos. Y no he hablado de la palabra amor. O sea, ¿por qué la dejo más allá? ¿Por qué voy a decir y que seamos expresiones de amor? Ya veremos lo que es eso. Estoy hablando de lo más cercano. Evidentemente que con nuestras parejas y con nuestros hijos y con nuestros padres podamos expresar amor, lo que entendamos por amor. Y si decimos, y amor universal, bueno, y hemos de aprender qué es esto. Pero antes del amor universal podemos avanzar muchísimo y podemos exaltar nuestras emociones hacia el arte, hacia la cultura, hacia la creatividad en nuestras cosas, si tenemos una tienda, si tenemos un negocio, si somos pequeños artistas o grandes artistas, si somos comerciales, si somos profesionales, somos médicos, somos funcionarios o lo que sea, podemos hacer mucho arte. Hemos de aprender a que nuestra vida se convierta en un arte. Y cuando estoy expresando todo esto, y lo estoy así expandiendo, pudiera parecer que estoy hablando de cosas que no tienen que ver con esto. Pues no es así. Estoy exactamente describiendo ese simbolismo que dirige el río hacia el sol, y ese sol que está naciendo, ese amanecer de oro, llamado así tradicionalmente, es ver la vida desde un punto de vista que antes no estaba, que no podíamos vivirlo porque el sol no había nacido todavía en nosotros. Esto es aprender a darse cuenta de que en nuestro interior hay algo muy poderoso que podemos saber desvelar y que lo podemos desvelar. Y este proceso de desvelar, que pertenece aquí a la clave que representa a la muerte, es un proceso que está muy relacionado con el arte de la meditación. O sea, la meditación es el gran instrumento que nos permite que todo esto que he hablado se convierta en nosotros en algo natural, no en algo forzado. Que nosotros no tengamos que decir, hoy voy a ser veraz, y ya hayamos dicho la primera mentira, porque esto es una mentira enorme. Y si no nos damos cuenta de que es una mentira, pues entonces tenemos dos problemas.
que no nos damos cuenta de que es una mentira y encima, etcétera. Bueno, la cuestión es que nosotros hemos de conseguir una transformación. Esa transformación no puede darse de un día para otro, pero puede darse en unos cuantos meses, o como mucho en unos cuantos años. Puede llegar a ser muy significativa esa transformación en esa dirección. Y eso es mucho en una vida. Y esa transformación en esa dirección pasa por las etapas que he comenzado a decir al principio de la clase. Primero, hemos de estudiar, hemos de saber la teoría de lo que se trata, cómo estamos hechos, cómo es nuestra relación con el universo, qué es lo que ocurre al final de nuestros días, y esto que ocurre al final de nuestros días, qué importancia tiene, en qué río de la vida nos encontramos y qué es lo que está ocurriendo mientras estamos viviendo. Una vez aprendemos esto y lo aprendemos de una manera clara, no quiere decir que tengamos que memorizar muchas cosas, sino aprender los conceptos, nos hemos de esforzar un poco en mantener determinados puntos de vista. Es decir, en recordar lo que vamos aprendiendo y eso que vamos aprendiendo, intentarlo practicar, intentarlo poner en práctica. Recordar y decirnos a nosotros mismos, he aprendido que, etcétera, por poner un ejemplo, he aprendido que la ley del cambio, esto representa la ley del cambio, es una expresión que existe en todo el universo, que todo cambia y se modifica constantemente y que nada permanece, nada sano permanece estático, y si algo queda detenido es sinónimo de enfermedad. Por lo cual, cuando veo que a mi alrededor y en mí mismo, esto sería un ejemplo, todo está cambiando, pues bienvenido sea el cambio. Fluyo con el río de la vida, me dejo llevar bajo una cierta dirección en el río de la vida y no me opongo a las constantes transformaciones de una manera metódica. Esto es un esfuerzo que nosotros debemos hacer para saber enfrentar la experiencia de la muerte de una manera superior. Pues estudiamos la teoría, hacemos un esfuerzo de práctica que concierne no solo a entender la teoría, sino a poner en funcionamiento puntos de vista. La clave exacta de este entrenamiento es que hemos de entrenarnos como si estuviéramos en una clase de ballet, o en una clase de artes marciales, si queréis, también, o en una clase de, no sé, de baile. Esas que, voy a una academia de baile y no basta con que, mira, tienes que salir a la pista y mover la cadera, y escuchar la música y mover la cadera. O sea, vale que te expliquen mucho, pero tienes que ponerte a practicar. En esto, nosotros tenemos que ponernos a practicar. Y ponernos a practicar es en nuestra experiencia cotidiana. O sea, es en la vida, no tenemos que ir a ningún sitio. La espiritualidad empieza, miraros el pie, cuando estéis de pie, miraros la punta del pie, el pie derecho. ¿Lo miráis así? Bueno, vale, también el izquierdo, da igual. Os miráis y decís, a ver, 1 centímetro más allá del pie. Ahí, en ese centímetro, es donde empieza la espiritualidad, vuestra espiritualidad. Este pasito. Es decir, que aunque hago una exageración, y esto es solamente una nota de humor, lo que quiero decir es que la espiritualidad no hemos de ir al Tíbet a buscarla, ni a California, ni a ningún otro sitio, está aquí. Y estos conceptos, la práctica de estos conceptos, la hemos de saber poner en marcha en lo que nos ocurre cada día. Y si no detectamos lo que nos ocurre cada día como las oportunidades de poner en práctica lo que vamos aprendiendo, al menos algunos de los grandes acontecimientos, como por ejemplo un gran acontecimiento relacionado con esto, que podría ser pues un funeral, por ejemplo, si está íntimamente relacionado, aunque no os lo creáis, sí, seguro que sí que os lo creéis. Si nos invitan a un funeral o sentimos la necesidad de ir, ya estamos descartando lo más íntimo.
así que descartamos, diríamos, familiares, amigos, alguien un poco alejado que ha fallecido y porque era el hermano de una amiga que apenas nosotros habíamos visto, bueno, vamos a acompañar a la amiga y entonces estamos en el funeral. Es una magnífica ocasión. ¿Ocasión para qué? Ocasión para poner en práctica todo esto. A ver, ¿qué he aprendido sobre el arte de saber morir hasta ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este cuerpo que está allí? ¿Qué es lo que deberían hacer con este cadáver? Seguramente esa conciencia, ¿qué estará experimentando? ¿Qué experimentan los individuos que están al lado? ¿Qué experimento yo después de estos estudios? ¿Me siento ahora igual como me sentía hace 2 años si hubiera vivido esta experiencia? Lo veo, y fijaros, lo veo todo de una manera ligeramente distinta. Esta manera ligeramente distinta, ¿a qué es debido? Es debido a lo que he aprendido, a lo que pienso que debe ser, y también hemos de saber detectar a lo que internamente sé que es verdad o que va en esa dirección. Es decir, hemos de saber buscar un reconocimiento interno. Y entonces hemos de vernos en esa situación, cómo la estamos experimentando, porque esa situación, si es así, que es alejada, pues no tardará muchos decenios en que sea más cercana y hasta que nos daremos cuenta que estamos en el centro de esa situación. Y lo digo así, que nos daremos cuenta. Entonces, cuando nos demos cuenta, también estaremos haciendo reflexiones, serán un poco diferentes. ¿Qué van a hacer estos con mi cuerpo? ¿He dejado escrito lo que quiero que hagan con mi cuerpo? Todo esto lo tenemos que poner en práctica. Cuando vamos a un funeral así alejado, decimos, ¿y ya he preparado? Porque ahora, fíjate, estos se están discutiendo porque la esposa dice que él dijo que querían que lo incineraran, pero la madre de él dice que de incinerar nada, que la religión dice que tiene que ir a un mausoleo donde están los abuelos y los tatarabuelos. Y entonces están discutiendo. Eso así, Están discutiendo los miembros de la familia, ¿qué hacen? O ¿qué hacen con la donación de órganos? Todo esto lo hemos previsto. Es decir, que nosotros hemos de saber que estamos en una fase de activo entrenamiento, que estamos siendo entrenados, y no por este instructor, sino vosotros estáis siendo entrenados desde lo que representa el esqueleto, que representa el yo superior, representa el yo inmortal, algo extraordinariamente inmortal y extraordinariamente superior. Y ese algo, que es la parte superior del árbol de la vida, ese algo nos está entrenando a nivel de personalidad para desenvolvernos. Estamos siendo entrenados, si no tenemos ahora más experiencia al respecto, desde los altos niveles del ser, o podemos decir desde Dios nos entrena, también nos sirve eso. Es decir, Dios nos entrena para que seamos más, eso también nos sirve. Hemos, pues, como decía hace un momento, hemos de estar al tanto o estar atentos al hecho de que estamos en entrenamiento, de que nuestra vida es una vida que no es sin sentido, sino todo lo contrario. Aquello que nos está ocurriendo está relacionado con nuestro interés por aprender, por ser más. Y cada acontecimiento es un acontecimiento en el que hemos de saber poner a prueba nuestras adquisiciones anteriores. La mejor manera de poner a prueba es observar qué capacidad tenemos de verlo todo desde un punto de vista superior, desde un punto de vista distinto, de darnos cuenta de cómo nuestras reacciones han cambiado o están cambiando o deberían cambiar. Cuando nosotros añadimos la fase de la teoría a esta fase de la práctica, o sea, de hecho la fase de la práctica es una tercera fase. La primera fase es la que dice, quiero aprender, tengo interés en aprender. O sea, que se necesita una actitud de querer aprender. La tenéis porque estáis aquí. Entonces, a la primera
fase se le añade la segunda, que es la teoría. A la teoría se le añade una práctica, hay que practicar. Y esa práctica es una práctica absolutamente de consciencia. Es nuestra manera de ver las cosas. Si aquí hubiera un maestro de sabiduría, y lo mirarais, si fuera un verdadero maestro de sabiduría, lo más seguro es que no se distinguiera físicamente de cualquiera de nosotros. Podría ser un hombre o una mujer, podría ser de otro continente, y entonces podría ser la pigmentación de su piel, pues podría ser cobriza, podría ser negra o amarilla o lo que fuera. Pero hay muchos occidentales, así que si es uno europeo podría estar aquí, podría tener el mismo aspecto que nosotros, vestido normal, elegante, un poco así deportivo, estaría aquí. ¿Y cuál sería la diferencia entre él y nosotros? Toda la diferencia se basa en su conciencia. Él tiene una manera de ver la vida absolutamente distinta a la que nosotros tenemos ahora, pero que estamos desarrollando. Esa manera de interpretar, de ver, de razonar, de intuir, de percibir lo verdadero y sus decisiones de no moverse de esas líneas de rectitud, es lo que hacen de ese individuo un individuo superior. Por lo cual, en la fase de práctica, en esa extraordinaria fase que abarca toda nuestra existencia, nosotros hemos de saber que lo que estamos practicando es nuestra manera de saber vivir la vida, de saber ver lo que nos ocurre, cómo reaccionamos, cómo opinamos y cómo lo vemos. Este es el objeto de todo nuestro interés. Y ese objeto se llama la consciencia, el hecho de que somos conscientes, pero que queremos ser cuanto más autoconscientes y sabiamente desenvueltos, mejor. A estas tres fases, quiero, estudio, practico, tres pasos que los estamos llevando a cabo, hay que añadirle otro. Y ese otro es el con el que he empezado esta disertación, que es el de la meditación. Hemos de aprender a meditar de la manera que sea y con la técnica de meditación que nos sea más fácil, según la tendencia de nuestras costumbres o según el método que nos ha parecido, siempre que la escuela de meditación sea verdadera. Hay que aprender a distinguir entre chalaos, fantasmas, también empieza con CH, chorizos, churumbeles y todo eso que no tiene nada que ver con los verdaderos conocedores de espiritualidad. No hace falta que sean maestros, pueden ser simplemente instructores o pueden ser estudiantes avanzados, etcétera, pero debemos tener la confianza de que estamos en las manos o estamos siendo dirigidos por alguien que sabe conducirnos. La conducción en la meditación es muy importante y es importante que sepamos destinar algunos tiempos a lo largo de los días y de las semanas al arte de meditar, aprender a meditar. ¿Por qué la meditación es importante? Porque la meditación efectúa una transformación en nuestro ser en la dirección que estamos diciendo de una manera natural. Cuando nosotros meditamos, todo nuestro organismo físico está siendo sometido a una alta influencia que lo va transformando. Y transforma nuestro organismo físico y transforma nuestra conciencia. Gotita a gotita, pasito a pasito, gramo a gramo, gramo o grano, porque un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Vamos poniendo granitos y al final podemos hacer 1 kilo de harina, con lo cual se hacen muchísimas cosas, principalmente bollitos y brioche, ¿Es que sí? Y también donuts, ¿no? Decía en una clase que también se hacían donuts, aunque no estoy seguro. Bueno, si el donut lleva harina o no. La cuestión es que podemos hacer mucho, pero no hemos de olvidar que si estamos embarcados en algo tan grandioso como es esto,
de convertir la experiencia de nuestra muerte en algo que ahora diré de iluminación, y ya he dicho antes que no sabíamos muy bien lo que es, pero al menos de saberla vivir de una manera completamente distinta como la hemos vivido cada vez que la hemos vivido, y nunca digo que hemos muerto, sino que hemos vivido la experiencia de la muerte. Entonces, si estamos en algo de una magnitud tan inmensa y tan trascendente, porque es lo más importante que nos espera en nuestra vida. ¿Os habéis dado cuenta? No es el viaje que haréis en verano a París, esto estará muy bien, ni la boda o el divorcio que vais a experimentar no sé cada cuándo o cada qué, ni siquiera el nacimiento de un hijo. Lo más importante que vamos a vivir, lo más importante que vamos a vivir, paradójicamente, es el acto de la muerte. Y esto hemos de sabernos, y lo queremos porque, como he dicho ya varias veces, estamos implicados en ello, lo hemos de saber evaluar en la metodología precisa. Y la metodología precisa consta de estas partes. Estas 4 partes nos conducen finalmente a establecer, mediante la práctica de la meditación, una filosofía de la vida. Nos convertimos en unos amantes de la verdad, amantes de la sabiduría, en unos filósofos, en unos individuos que viven estrictamente bajo unas leyes que ellos reconocen en su interior y que no se las impone nadie. Nosotros aquí nunca hablamos de mandamientos, ni hablamos de cosas que haya que obedecer. Si sois vegetarianos, bienvenidos. Si sois carnívoros, bienvenidos. Si fumáis tabaco rubio, bienvenidos. Y si es negro, bienvenidos. Si vais a misa, bienvenidos. Y si no vais a misa, bienvenidos. Y si sois de una sinagoga, bienvenidos. Pero si no queréis saber nada de los rabinos, bienvenidos. Es decir, nosotros no estamos bajo ninguno de los ordenamientos de la masa que sirven y que tienen sus funciones. Nosotros lo que buscamos es aquello que los ordenamientos de la masa dicen, expresarlo de una manera natural, no bajo orden, no bajo mandato. El mandato sirve para las grandes, nos ha servido muchísimo, pero ahora ya no hemos de obedecer mandatos, hemos de ser lo que los mandatos dicen que hemos de obedecer. Y eso se logra únicamente con todos estos pasos y principalmente estableciendo periodos de meditación. Así que en nuestro trabajo, en el trabajo de este arte de saber morir, ya hemos aprendido que vamos a meditar de una determinada manera y cada ciertas clases, cada 4 o 5 clases, destinaremos una de ellas a una meditación, porque la meditación tiene un equivalente en la vida del que no medita, del individuo normal. Y vamos a explicarlo un poco. El individuo normal, el individuo común, que no está interesado en nada más que en su propia subsistencia y en su propio, diríamos, satisfacción sensorial, un individuo normal, súper normal, él vive unas etapas, como todo el mundo, vive unas etapas que tienen una correspondencia con la meditación, y es cuando va a dormir. Cuando el individuo va a dormir y su cuerpo se relaja y su conciencia se duerme y sueña, durante todo ese proceso ocurren unos cambios en su organismo que tienen que ver con el restablecimiento de la capacidad de estar despierto. El cuerpo tiene que descansar, hay que eliminar toxinas, los órganos se tienen que regenerar, hay células que deben morir y ser expulsadas del organismo, células que deben nacer, y hay que especializar muchísimas de las capacidades orgánicas del cuerpo. Si estamos aprendiendo el tiro con arco, pues cuando nos vamos a dormir y me duele el brazo de tanto estirar mira que está tenso esto, y entonces me voy a dormir, ostras, cómo me duele el brazo. Pues mientras dormimos, aquí ocurre algo que dice, hay que transformar toda esa musculatura, esos tendones, la articulación del codo, todo esto hay que cambiarlo, hay que cambiar el externo
nucleido mastoideo y hay que cambiar por aquí la clavícula y los omóplatos y todo eso, hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Así que en nuestro organismo las células empiezan para que mañana cuando volvamos parecerá que nos duele más, pero se está preparando y pasado mañana ya no nos dolerá y al cabo de un tiempo estaremos estirando esto como nunca habíamos pensado que estiraríamos. Esto es un ejemplo cualquiera. Ha habido una transformación. Esa transformación es una transformación de conciencia que nos capacita a tirar la flecha y alcanzar el blanco, pero también es una transformación orgánica y ocurre mientras dormimos. Mientras dormimos, la hormona del crecimiento es lanzada en el caudal sanguíneo, mientras dormimos son renovados todos los órganos, mientras dormimos ocurre algo en el momento de soñar, mientras dormimos ocurre aquello que nos permite al día siguiente decir, si hemos dormido bien y hemos descansado bien, decir, adelante 18 horas más, o 14, o las que sean, y nos lanzamos de nuevo a la calle. La meditación tiene una cierta correspondencia con esto. Hay muchas similitudes. Así como el individuo normal duerme y cuando duerme incorpora lo que durante el día ha visto y ha estado prestando atención y al mismo tiempo su cuerpo se transforma, se regenera y descansa, cuando nosotros meditamos y meditamos con un sentido. Y cuando hablo de meditación, ahora estoy hablando de la nuestra, la que estamos haciendo, la que hicisteis la semana pasada, y los que no la hicisteis dentro de 3 o 4 semanas, en la clase de la semana pasada estará colgada en internet, la podréis aprender. Estoy hablando de este tipo de meditaciones. Cuando nosotros hacemos este tipo de meditaciones, estamos haciendo algo comparable al hecho de dormir y que todo nuestro cuerpo se transforme, se capacite para esto que estamos aprendiendo en relación a la muerte, en relación a vivir de una manera más iluminada esta experiencia que nos espera. Estamos efectuando las mismas transformaciones y mucho más que aquello que ocurre en el individuo natural, que ocurre en nosotros cuando dormimos. Evidentemente, si estudiamos, si practicamos, si meditamos, cuando nosotros estemos durmiendo, más transformación habrá. Nuestros cuerpos físicos se transforman en relación a nuestra conciencia, así que iremos todo en una dirección. Esto es lo que os quería decir hoy, para que adquirierais un poco más en este curso conciencia de que es necesario no solo el proceso de estudiar, sino también el de practicar, con el cambio de puntos de vista, las reacciones, etcétera, y luego el de meditar. Y meditar, como que nosotros ya hemos aprendido una meditación, insisto, los que no la hayan aprendido la tendrán en Cábala gratis dentro de poco, en el arte de saber morir, pues entonces ir diciendo, pues mira, hoy me he quedado solo en casa o no sé qué hacer, pues voy al vídeo y sigo esa meditación y hago esa meditación de una manera regular. ¿Regular qué quiere decir? Regular quiere decir que para uno de nosotros será cada 15 días, para otros será cada semana, y para otros será un día sí y un día no. Siempre los hay de muy lanzados, que lo hacen cada día. Bienvenido todos. El único aspecto que tenemos que tener así con cuidado es que cuando vayamos a meditar no lo hagamos a la fuerza, o sea, a palos. Voy a meditar. No, hemos de sabernos acercar a la meditación, a estas meditaciones, como si fuéramos a un espectáculo, o si fuéramos a un parque de atracciones que nos gusta, o un paseo por el bosque, o si fuéramos al cine, es decir, con una actitud de que voy a adentrarme durante 10 minutos, durante 15 minutos, o el tiempo que queráis, voy a adentrarme en algo que es la meditación de la clave 13, que es gozoso, es bonito, es interesante, hemos de saber disfrutar con ello. Y ya, para terminar, pues eso, que acoplemos a nuestra instrucción regulares meditaciones sobre lo que hemos hecho. Esperan tiempos muy movidos, muy intensos, y lo podéis ver en los noticieros, ¿no? Todas las noticias, todo está muy movido. Son tiempos de gran oportunidad.
Y todas las fuerzas que están expresándose a través de un individuo, hoy día son más poderosas que nunca. Y es el gran día de la oportunidad. Es una época de grandes oportunidades para los estudiantes espirituales. Todo está muy acelerado, todo es muy intenso y es el momento de hacer el gran avance de desarrollo espiritual. Así que es un buen momento para esforzarse, pase lo que pase, en el trabajo, en nuestro caso, de este arte de saber morir. Gracias por vuestra presencia y el próximo día haremos más. Vamos a cerrar, por favor. Señor de vida y de luz, te damos gracias por este periodo de estudio y meditación, que nos trae un mayor entonamiento cósmico con todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Gracias. Shalom. Muchas gracias por haber seguido este vídeo hasta el final. Espero que esta lección de Cábala gratis del arte de saber morir os haya gustado. Si es así, os agradeceré que la hagáis llegar a todos aquellos que pudieran estar interesados en estos temas. Os sugiero también, para seguir bien estos contenidos, que me pidáis amistad en Facebook, en el nombre José Luis Cariz Casanovas, y entonces os daré de alta en el foro privado de Cábala Grande. Podréis comentar y hacer preguntas al respecto de los temas que hemos tocado. Si además queréis interactuar, pues os agradeceré también que hagáis comentarios en nuestro vídeo en YouTube y en nuestro blog, en la página web, donde también está insertado el vídeo. Y será muy útil si hacéis comentarios en la página de Facebook. Me despido de vosotros hasta la próxima lección, que será la lección 22 del arte de saber morir. Shalom Ubraja, paz y bendiciones.